La razón por la que el ser humano sigue luchando por alcanzar la inmortalidad es algo que trasciende al entendimiento, porque tenemos pruebas, más que de sobra, para comprender que cuando nos llegue la hora, ya está, se acabó. Por favor, que alguien apague las luces y cierre al salir. Pero no es así. No nos conformamos con cualquier cosa y emergemos por encima de nuestras insignificantes vidas para trascenderlas como sea. Y por eso levantamos pirámides e iglesias, modificamos nuestro entorno y mejoramos nuestras ciudades. Doblegamos ríos, mares y hasta invertimos el flujo de un río con tal de ganarnos la armadura de bronce. Perdona, yo he sido Sirju en numerosas vidas, no vengas a romperme las pelotas. Al mismo tiempo que queremos vencer nuestra triste mortalidad, emergen frente a nosotros todos esos poderes que se escapan a nuestro control y que nos quieren hundir los sueños. Poderes encarnados en el mundo occidental, con salvedades en la figura del auténtico gran hermano que todo lo vigila. Es en nosotros que Dios, Yahvé, Jehová, el Dios de los judíos y de todos los demás, personaje al que se le ha tratado de interpretar de 1000 maneras, siendo la de Garth Ennis y Steve Dillon y la obra que analizamos hoy, que no es otra que Predicador, dentro del mundo del cómic, uno de los grandes exponentes de esto. Pero aún no vamos a hablar de ella porque tengo que darte antes una turra impresionante con todos los antecedentes. Tengo que ser capaz de que entiendas de que hay personajes que son capaces de poner a Dios en la picota por lo que hace y por lo que no hace, y por lo que hace que no debería hacer, y por lo que otros creen que tú deberías hacer y no estás haciendo. Mejor no sigo por ahí y no quiero liarte porque lo que necesitas es que te ponga ejemplos que contextualicen por qué tipos como Garth Ennis y esa expresión cuatricómica llamada Yescaster hacen lo que hacen. Se las tienen tiesas con Dios. Y tal vez sea por cosas como esta. Vamos a verlo. El primer ejemplo es que le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac como muestra de obediencia, que es como si yo le pido a mi perro que se coma a mi gato si quiere que lo saque a pasear. Esto lo encuentras en el Génesis 22. O por ejemplo, Dios permite que Job sufra inmensamente para poner a prueba su fe. Se le escuchó decir en alguna ocasión allá por el cielo, no sé, creo que ese Job tiene algo que me pone nervioso. Esto lo encuentras en el libro de Job. O Dios que hace que el río Jordán se divida para que los israelitas puedan cruzarlo en tierra seca y dejar que los egipcios se ahoguen al pasar en su persecución. Porque cuando uno se posiciona, pues se posiciona y ya está. Josué 3. O esta última y lo dejamos ya porque la lista es bien larga, con un Dios que envía serpientes venenosas para castigar a los israelitas. Sí, esos mismos que había salvado hace un momento abriendo las aguas del río Jordán. Por quejarse en el desierto. Lo siento, hijos de Israel, pero en el cielo no se admiten quejicas. A llorar a la llorería. Números 21. Visto esto, no es difícil cogerle ojeriza a ese Dios tiránico del Antiguo Testamento. Y cualquiera en estos momentos que pueda ver ofendida su fe estará enarbolando la bandera del demonio como culpable real de los problemas humanos. Y antes de que empieces a golpear con furia porcina el teclado, te diré que sí, que tienes toda la razón del mundo, que del Dios que estoy hablando es el Dios de los judíos, el Dios católico, el Dios con el que yo me he creado dentro de mi cultura, pero que no te quepa duda que sus alter ego en otras partes del mundo y en otras doctrinas religiosas cojean más o menos de los mismos pies. Por eso tenemos que ir al cine para encontrar un refuerzo positivo a la maldad del demonio y de sus acólitos del infierno. No voy a repasar ahora de la filmografía sobre dioses y demonios, porque esto toca un poquito más adelante, pero como muestra o aperitivo de color verde, puesto que todos tenemos la imagen de Regan en nuestro interior, la eterna niña maldita de la película El Exorcista, donde sí que vemos un demonio, que además es de tercera división, haciendo todas las perrerías del mundo a la inocente y con carita de bollo niñita interpretada por Linda Blair, o casos más recientes a los distintos elementos sobrenaturales que convierten la actividad laboral de los Warren en uno de los trabajos con más accidentes laborales de la historia. Hablo de todas las sagas de Insidious, con sus secuelas, precuelas, spin-offs, monjas, muñecas peponas y demás cacharreo. Cosa parecida la que pasa con la longeva y ya terminada serie Sobrenatural, donde los hermanos Winchester
Sinister batallan sin descanso contra toda forma espectral o mutada habida y por haber, incluidos los ángeles, santos y otros miembros del purgatorio. Y que alguien me responda a esta pregunta: ¿por qué el purgatorio aparece en Sobrenatural como un paisaje siberiano? Exorcizamus te omnis immundi omnis satanica potestad. No es difícil de comprender que, teniendo la necesidad de sobrevivirnos a nosotros mismos y de alcanzar la inmortalidad, que el mantra narrativo que enfrenta a Dios y al diablo con el hombre, al hombre con Dios y a todos contra todos, sea uno de los temas más recurrentes no solamente de la cultura pop, sino allende los tiempos. Por eso, en 1995, el guionista Garth Ennis y el dibujante Steve Dillon empezaron una serie que se llamaría Predicador dentro del extinto sello Vértigo, que se alargaría por 75 gloriosos números, que nos ofrecería una increíble búsqueda de Dios, repleta de la búsqueda de la identidad y de la redención como medio para alcanzar la trascendencia, llegando hasta la búsqueda del anhelo final de todo ser vivo, la libertad. Por tanto, con este preámbulo te invito a que me acompañes a explorar la obra de Ennis y Dillon por este increíble viaje catártico a la trascendencia humana. Comienza el análisis a Predicador. Antes de meternos de lleno en los personajes y en las tramas, antes de meternos de lleno en hablar de este triángulo amoroso como si esto fuera Crepúsculo, que no lo es, e incluso antes de hablar de la historia del cine de santos y demonios, de las infinitas referencias cruzadas dentro del noveno arte, del santo de los asesinos, e incluso antes de hablar del mayor motherfucker de la historia del cómic, que no es otro que Caraculo, antes de todo esto, ¿quién es Garth Ennis? Pues este loco nació el 16 de enero de 1970 en Hollywood, pero no en el Hollywood del glamour, sino el del condado de Down, en Irlanda del Norte. Se ve que ahí tuvo una infancia infernal por la cual hoy en día es probablemente uno de los guionistas más viscerales que existen, o eviscerales, depende de cómo lo mires. Retrata la naturaleza humana como pocos lo hacen, y además no la naturaleza humana, sino la física, la interior. De hecho, expresa mucho lo que tenemos en nuestro interior hacia el exterior, y lo muestra continuamente. Hablo de todas las tripas, vísceras y todo el compendio de depravaciones que te puedas imaginar, que son muchas, pero él todavía se imagina unas cuantas más. Se inició en el medio allá por los 80, y habría que esperar hasta 1991 para que llegara su primer gran éxito con Hellblazer, junto también con Steve Dillon, con el que repetirá baile en Predicador y en otras obras. Tras esto, llegaría una etapa gloriosa narrando la vida de Frank Castle en The Punisher, publicado por el sello Max de Marvel, personaje que encaja en su narrativa a la perfección. Pero cuando lo petó, desde luego, cuando las masas se rindieron de forma definitiva a sus pies, si es que ya no lo estaban después de Jess Caster y de Frank Castle, fue en el año 2006 con la publicación del primer número de The Boys, publicado por Wildstorm, una división de DC Comics, y luego por Dynamite Entertainment. La serie causó furor entre todos los que no sabíamos que deseábamos ver a un grupo de superhéroes desquiciados usar sus poderes para lo que la mayoría lo haríamos en realidad, que no es otra cosa que sexo, drogas y rock and roll, riqueza y asuntos personales a gogó. Menos tú y tú, que os dedicáis a salvar gatitos y viejitas indefensas, ya lo sé. Después de esta locura vendría la atrocidad de Crossed en el año 2008, el retorno a la vida de Frank Castle, Caliban, Dreaming Eagles y muchas otras series, hasta Jenny Zero, una de sus últimas publicaciones, en 2021. Desde entonces el hombre está en terapia, está ingresado en un sanatorio mental. No, oye, que esto es broma, que me lo acabo de inventar. Y ahora toca Steve Dillon. ¿Quién es este hombre? Pues otro miembro de la invasión británica que nació el 22 de marzo de 1962 en Luton, Inglaterra. Y desde bien mozalbete ya se dieron cuenta en casa de que el tema de hacer garabatos a este chico le iba y mucho. Comenzó bien prontito a colaborar en publicaciones como 2000 AD, con personas como Alan Moore, y pasó por el juez Dredd antes de llegar a Hellblazer, un poquito antes de que lo hiciera Garth Ennis, colaborando con el gran creador de esa obra que fue Jamie Delano. Poco después conocería a Ennis, iniciándose un romance que les llevaría a colaborar tanto en Hellblazer
como en Predicador, The Punisher y The Boys. Su estilo personal, en el que, para mi gusto, casi todas las caras son las mismas y lo único que cambian son los peinados, para distinguir si alguien es hombre o mujer, no anula para nada el hecho de que tiene una increíble calidad gráfica. Lamentablemente, Dillon nos dejó el 22 de octubre de 2016 a los 54 años por culpa de una apendicitis, privando al mundo de un arte en constante evolución que aún tenía mucho que ofrecer. ¡Ay, qué bajona me acaba de dar! Vamos a cambiar de sección. Toca hablar de los personajes, y en Predicador los personajes son, en general, todos unos pobres desgraciados, y cada uno más raro, perturbado y chalado que el anterior. Todos los que aparecen no están porque sí, todos son auténticas bombas de relojería esperando que el tic-tac de su reloj personal se detenga. Así que ahora vamos a conocer un poquito más en profundidad a estos héroes, si es que podemos llamarlos así sin atragantarnos, que en lugar de salvar el mundo parecen más interesados en destrozarlo, o al menos eso es lo que parece. Tenemos que empezar, como no, con Geese Caster, que no es un predicador típico, ni mucho menos, aunque tampoco lo esperaríamos. Imagínate una mezcla entre Clint Eastwood y un monje cabreado. Un tío con un sentido moral tan rígido que parece sacado de una película de los años 50, y es que Geese, con sus principios de roca, anda por la vida convencido de que es posible redimir a la humanidad a base de patadas, si es necesario. Parece que tenga un complejo de héroe que lo hace casi entrañable, hasta que te das cuenta de que no va a parar y de que cualquier ser divino o infernal que se le cruce estará en peligro. La idea de Geese Caster de justicia y redención es como esa vieja promesa que se hace en una pelea de que te va a doler a ti más que a mí, solo que en su caso es una amenaza. Luego tenemos a Cassidy, el vampiro más autodestructivo de Irlanda, que ya es decir que es una joyita de amigo. Para él, cada día es una excusa para sumergirse en todo tipo de placeres depravados. Es como un tour de exceso y decadencia en persona. Este tipo es un vampiro, sí, pero olvídate de la elegancia de Drácula o del dramatismo del Lestat. Cassidy es lo más cercano a una esponja de whisky con colmillos. Pero claro, debajo de esa fachada de criatura hedonista hay un vampiro con un alma atormentada, si es que la tiene, un tipo que se hace pasar por amigo mientras se cuelga del mismo abismo en el que parece querer arrastrar a todos los demás. ¿Esto es redención? ¿Esto es arrepentimiento? Sí, tal vez en otro universo. Cassidy está muy ocupado hundiéndose a sí mismo como para andarse con estas tonterías. Tulip es la excepción que confirma la regla de que en Predicador todo es un absoluto desastre. Es dura, de armas tomar, y mucho más cuerda que la mayoría de sus compañeros, aunque viendo con quién anda, no es que tuviera que esforzarse demasiado. Ella es la clase de mujer que en lugar de esperar a ser rescatada, se rescataría a sí misma y luego te pegaría un tiro por intentar ayudarla. Pero Tulip no es solamente una guerrera, es una brújula moral que, aunque esté oxidada, sabe perfectamente dónde apunta el norte. En el mundo donde todos son pasto del cinismo, Tulip aún mantiene cierta esperanza en que algo pueda cambiar, aunque sea a base de tiros y palabrotas. Si Jess es la causa perdida, Tulip es el recordatorio de que aún nos queda esperanza, de que todas las causas no están perdidas. Bueno, y aquí llega Herr Starr, el villano, que se esfuerza tanto en ser odioso que al final resulta casi cómico, de no ser porque, las cosas como son, es un completo psicópata. Este tipo tiene una misión, imponer su visión del orden al mundo, y cualquier cosa que se interponga, sean personas, sean leyes, sean éticas, sean sentimientos humanos básicos, está destinada a ser aplastada. Es como si el Gran Hermano se hubiera pasado el día viendo películas sobre el nazismo y al final del día, se le ha puesto así el cuerpo como apocalíptico, pero por puro aburrimiento. Herr Starr no es solo el malo de turno, es la representación viva de la corrupción y del poder sin límite, uno de esos tipos que quieren ver el mundo arder solo porque pueden hacerlo arder. A veces parece más un burócrata cabreado que otra cosa, pero eso no lo hace menos letal. Así que, si tienes planes de redención para la humanidad, mejor mantente lejos de este psicópata con complejo de Dios. Este hombre, que es, por supuesto, la alegría de la huerta, hace que los asesinos a sueldo parezcan Boy Scouts. El santo de los asesinos es la venganza encarnada, la respuesta a cualquier pregunta sobre el ojo por ojo, y la versión más literal de no hay escapatoria. Con su presencia implacable, parece salido de un western infernal donde la muerte es la única recompensa que te espera. Desde luego, el santo de los asesinos no es el santo de la empatía.
ni mucho menos. De hecho, diría que sus emociones las dejó olvidadas hace décadas. Este hombre no es solo un personaje, es la condena personificada. Es una máquina que sigue adelante simplemente porque fue diseñada para eso. Si por cualquier casualidad Dios lo llamó para ser su ángel exterminador, desde luego es el alumno más aventajado de la clase. Y por fin aquí tenemos a Caraculo, al motherfucker por excelencia, un personaje cuyo nombre lo dice todo. Lo que para él empezó como una vida normal, acabó en un intento de suicidio fallido, dejándolo con una apariencia tan peculiar como su nombre. Si hay alguien que personifica la tragedia y la falta de suerte en esta historia, sin duda es él. A Caraculo lo vemos como ese pobre diablo que por más que intenta rehacer su vida, lleva un sello de infortunio que nadie le quitará. Pero no te dejes engañar por las apariencias, aunque tenga un nombre y una cara de risa, su historia no es precisamente como para echarte a reír. En un mundo en el que parece diseñado para destrozar a los inocentes, Caraculo representa la pura resistencia, el intento de encontrar sentido donde no lo hay. Es el tipo que se levanta tras caerse, aunque sepas que va directo a otra caída. Si algo tiene claro es que su vida será una infinita cadena de intentos fallidos que no se detendrá jamás. Vamos ahora a ver el ingrediente principal de esta obra, que no es otro que la violencia. Pero no estamos hablando de una violencia de cualquier tipo, sino de una violencia de esa de que cuando la estás leyendo y ves lo que está ocurriendo, cada 2x3 estás diciendo «Oh Dios mío! ¡Oh madre mía! ¿Cómo es posible?». Esa violencia. Y luego te ríes nerviosamente porque en el fondo sabes que eres un ser humano muy retorcido. Además, aquí Ennis y Dillon no tienen ninguna piedad en mostrarte todo lo que quieren mostrarte, todo lo sangriento y sucio que puede llegar a ser este mundo. Y es precisamente esa falta absoluta de sutileza lo que le da a Predicador su gran encanto. Podrías pensar que toda esta violencia es solo para impactar, pero no. Cada herida, cada golpe y cada desmembramiento están ahí para recordarnos que este mundo está hecho pedazos. Aquí la violencia no es gratuita, aunque a veces lo parece. Está entretejida en la narrativa como una extensión de la desesperación, de la rabia y, en ciertos momentos, incluso el amor de los personajes. Porque en Predicador, la única manera de resolver dilemas morales es a base de puños y balas, y si tienes un poquito de suerte, acabará rápido si el santo de los asesinos ha desenfundado. La violencia gráfica subraya el ambiente nihilista absoluto que hay en esta serie. Este es un mundo donde el dolor es una constante, donde la vida no vale prácticamente nada y donde la muerte aparece siempre mostrándote una sonrisa de medio lado. A pesar de toda esa brutalidad, el espectáculo nunca se siente vacío ni gratuito. Al contrario, refleja perfectamente la dureza de la vida de nuestros personajes, donde ser el más fuerte o el más brutal es lo único que les asegura sobrevivir al día siguiente. Pero no quisiera que te quedaras con la imagen de que esta obra es simplemente violencia cruda y ya está. Hay un componente también que hace que todo tenga coherencia, y este es el humor negro, ese que se pasea así de forma hilarante y al límite de todo, como ese amigo que ha pillado una colgorza increíble en una boda. Ennis utiliza muy bien este humor negro como un cúter muy afilado para cortar la tensión que muchas veces genera la violencia y para hacerte reír, aunque en el fondo te esté dando rabia que eso que estás viendo te haga reír, cuando lo que deberías hacer es cerrar el cómic y estremecerte. No te sientas mal, acéptate, todos nos reímos. El humor de Predicador no es solo para aligerar el tono, es una herramienta afilada para abordar temas espinosos como la religión, la redención y el destino. Este es el tipo de serie que no teme poner a Dios en la picota o hacer chistes de mal gusto sobre el infierno, porque qué mejor manera hay de enfrentarse a la brutalidad de la existencia que con una buena carcajada sarcástica. La serie no tiene reparos en reírse de todo, incluida la religión, el poder y, claro que sí, los propios personajes. Por eso esa violencia está envuelta en humor negro, porque si te mostrara la brutalidad de manera directa, la serie no sería una sátira y la violencia se volvería totalmente indigerible. Y el máximo exponente de esto es Caraculo, que es probablemente el chiste más negro del universo y al mismo tiempo es un personaje terriblemente trágico. Nos reímos de su nombre, nos reímos de lo que le pasa, nos reímos de su entorno, de todo, pero en el fondo, cuando te paras a analizarlo, te sientes tremendamente mal por su historia. Quítale el humor y verás que te queda. En resumen, el humor negro y la sátira en Predicador
no está ahí solo para hacernos reír, está ahí para que nos cuestionemos nuestras propias ideas y para que, al final, comprendamos que en este universo no hay reglas, solo hay caos, y que cualquier idea de moralidad es un concepto tan volátil como el amor que tienen Jessie y Tulip. Así que si te lees este cómic y llegas al final y no te has reído de un montón de cosas de las que no deberías de haberte reído si lo piensas 2 veces, es que no has prestado atención en absoluto. Empezamos este tercer acto, evidentemente, hablando de todas las referencias que aparecen en esta obra. Lógicamente, Ennis y Dillon han bebido de múltiples fuentes para generar esta historia. Su genialidad irreverente viene de elementos del cine, de la literatura, del arte y del cómic para crear algo que es más que una parodia, es una exploración honesta de nuestra cultura pop. Para empezar, si hay una influencia que grita en cada página de Predicador, por supuesto que es el western. Este cómic tiene el aroma del polvo y el olor a pólvora de las películas de Sergio Leone, Clint Eastwood y John Ford. Jesse Custer, con su sombrero y sus botas, podría caminar por el mismísimo desierto que el bueno, el feo y el malo, y nadie notaría la diferencia. Los duelos, los desiertos interminables y el tema del honor que está continuamente en juego nos demuestran que Garth Ennis, en el fondo, quería escribir su propio western, aunque este western estuviera repleto de sangre, huesos rotos, balas y un montón de humor negro. Pero es evidente que el western no es la única base de este cómic, también tenemos una buena dosis de thriller religioso, como El Exorcista del que antes hemos hablado, y también de la película La Profecía, resonando en el fondo, alimentando la visión retorcida y satírica de Ennis sobre la religión. La idea de un dios desaparecido y unos ángeles en crisis existencial tienen ese aire de cine de horror sagrado, donde lo divino se muestra bajo una luz sombría y casi terrorífica. Si pasamos a la literatura, es imposible no ver un montón de referencias entre grandes autores americanos como Flannery O'Connor, William Faulkner y Cormac McCarthy. Los tres comparten una visión de la moral y de la violencia en la América profunda que está muy presente en toda la obra. La lucha interna de Jesse y su relación de amor-odio con la religión parece casi un homenaje a estos personajes tan destrozados como fascinantes de O'Connor y Faulkner. Pero no solo se quedan los grandes de la literatura americana, Ennis también parece haber tomado nota de autores como J.K. Ballard y su visión de la decadencia humana, o incluso de Nietzsche y su declaración de que Dios está muerto, una idea que resuena fuerte en cada número de Predicador. Y luego tenemos la filosofía de fondo de la obra, donde los personajes se tienen que enfrentar continuamente a un mundo sin orden ni moral definido, lo cual tiene indefectiblemente ese toque existencialista del que hicieron gala en su momento Jean-Paul Sartre o Camus. No puede faltar en Predicador el dato de que también es un cómic que resuena mucho. Con cada página podrías imaginar la banda sonora de Ennio Morricone mezclada con Johnny Cash, un toque punk y un buen puñado de country. Si Jesse Custer tuviera un lema musical, sería algo entre Highway to Hell de AC/DC y Ring on Fire de Cash. Este cómic tiene esa energía rockera y en ocasiones satánica que desafía el establishment continuamente. Es obvio que dentro del noveno arte, Predicador no podría existir sin la colaboración previa que Garth Ennis hizo en Hellblazer. Y esa sombra desde luego se nota. Ambos comparten esa visión cruda de la realidad y ese humor negro sin límites. Y una tendencia a poner a Dios y al diablo en la misma balanza, mostrando que ninguno de los dos es exactamente inocente. Constantine podría sentarse a beber con Jesse y Cassidy y probablemente ninguno de ellos terminaría la noche sin haber lanzado algún puñetazo o haber destruido algún bar. Pero al igual que sin Hellblazer no tendríamos Predicador, sin Predicador tampoco tendríamos The Boys, esa otra gran obra de Garth Ennis que explora probablemente otra visión de los dioses modernos, mostrando que el poder absoluto es un corruptor implacable. Predicador abrió una senda, un camino que luego transcurrieron otras obras como pueden ser, por ejemplo, Transmetropolitan o Saga, donde todo lo establecido se pone en entredicho prácticamente en cada página. Llegamos al final de este camino viendo que todo lo que pasa en Predicador desde luego no es casual. Nos vemos reflejado en muchas cosas que pasan en esas páginas, ese humor del que no deberíamos reírnos, esa violencia extrema que no debería divertirnos,
esos personajes al límite, que si fueran miembros de nuestra familia, nuestra vida sería un infierno, lo cual nos quiere decir continuamente que Predicador es un cómic que se salta totalmente las reglas. Así que si has llegado hasta aquí y no te has leído esta obra, te invito a que te metas en ella de cabeza, porque al final Predicador es algo más que una batalla entre el bien y el mal. Es una odisea por lo que significa ser humano en un mundo que Dios ha olvidado, hasta que alguien, cigarro en mano y revólver en el bolsillo, decide ir a buscarlo. Cómete las verduras.